Y avanzando con la información, es momento de darle la bienvenida el día de hoy a nuestra primera entrevista de este año 2023, el primer contacto con él. Don Martín Rapetti del otro lado, vía Zoom desde Argentina. ¿Cómo estás, don Martín? Feliz inicio de año 2023. Bueno, muchas gracias y feliz año para todos ustedes y para un éxito para el programa de Pro Ganadería. Gracias, don Martín. Hoy realmente tenemos mucho nuevamente para hablar contigo. Este tema que realmente es bastante controversial, el tema de la vacunación y también, por supuesto, las consecuencias de la no vacunación o la vacunación contra la fiebre aftosa específicamente en materia comercial, don Martín. ¿Qué podés contarnos al respecto? Bueno, como ustedes sabrán, este es un tema bastante controvertido, por decirlo de alguna forma, en función de que siempre está la discusión de si vacunamos o no vacunamos. Y en función de eso existen, digamos, dos estatus, que es libre con vacunación o libre sin vacunación. De ese punto de vista, acá en el Mercosur, es un tema que de larga data, un poco algunas discusiones, y en cierta forma se ha empezado a agrandar, por decirlo de alguna forma, la grieta porque eh, este, Brasil ha dejado de vacunar sistemáticamente por varios estados y que en cierta forma nosotros no podemos decir nada, solamente conversar con los hermanos brasileños muchas veces en lo que se refiere a nuestra posición. Nuestra posición me refiero a veces a las discusiones que le hacemos dentro del Mercosur y particularmente en la FARM y a veces también en el CBP o en el CAS, en todos estos organismos y también por supuesto en COSALPA. Es bien sabido que Argentina, que Uruguay, que Paraguay, estamos con la misma tesitura de seguir vacunando a pesar de que ustedes ahí, digamos, ha habido, digamos, varias veces algunos comentarios respecto a dejar de vacunar y también lo he escuchado al presidente del SENACSA referido a que si el éxito de Brasil en cierta forma sería una alternativa para dejar de vacunar. Yo lo que nosotros queremos decir, y lo sostenemos en este caso, en primer lugar, que termina siendo una discriminación entre los que vacunamos y los que no vacunamos, y que termina siendo una arancelaria. Para nosotros no está en discusión ese aspecto, desde el punto de vista técnico, y por otro lado, como por ahí lo he manifestado en alguna oportunidad, está referido a que no hemos visto tampoco sustancialmente diferencias entre los precios de la carne en los que vacunamos que los no vacunamos. Siempre existe como alguna medida, por llamarla, no me gusta emplear la palabra, pero no se me ocurre otra para reemplazarla, que es una discriminación en ese aspecto. Y por otro lado, tampoco creemos que por $3 de vacunar podemos estar a veces arriesgando nuestro estatus de base. Porque sí, ahí vamos a tener mayores consecuencias y nosotros ya lo hemos visto cómo pagamos las consecuencias allá en el 2001 cuando tuvimos aftosa y que se había dejado de vacunar y de los 9 puntos que había que cumplirse solamente se cumplió uno solo, que fue guardar la jeringa y no hacer el resto. Porque el control epidemiológico y un montón de cosas más muchas veces están o más caros de más. Y como decimos nosotros acá, el tiento se corta por lo más fino o el tiento sale de la misma lonja. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cierta forma los organismos oficiales demás por ahí se ameritan los éxitos y no se hacen cargo de los fracasos. Casi siempre los problemas los tenemos los productores y es donde tenemos la diferencia. Así que básicamente nosotros también hemos trabajado durante el 22 en un organismo técnico-científico que es el TAC, donde científicamente se prueba de que no hay mayores diferencias en este caso, en lo que es vacunado contra lo no vacunado. Y por otro lado, puedo decir algunos otros ejemplos, como lo ha dado mi colega Chiesa por ahí, referido a otras enfermedades, pero también puedo ir al COVID. ¿Qué pasó con el COVID? Estamos desesperadamente esperando la vacuna.
para poder terminar. Y acá en este caso nosotros queremos dejar la vacuna, que creo que es un elemento de protección y que me parece que no molesta para nada. Lo que sí que habrá que adecuar los momentos, las cantidades, más las 3 veces, ustedes creo que en Paraguay ahora está con el sistema de 2 vacunaciones. Nosotros acá en la Argentina estamos 1,5. ¿Qué quiero decir 1,5? Una total por año de mayores y 2 de menores. Así que me parece que mucho menos que eso no se puede técnicamente así. Así que básicamente me parece que no cabe ninguna discusión al respecto, ¿no? Don Martín, mencionaste realmente puntos específicos importantes que yo quiero resaltar también y tocar estos puntos. Hablando de una discriminación en cuanto a los países libres con vacunación y libres sin vacunación, yo también llegué inclusive a escuchar a varios profesionales diciendo y afirmando que libre es libre, ya sea con o sin vacunación. Ahora, en cuestión de mercados, cuando hablamos de exportación cárnica, y teniendo en cuenta que tenemos a Brasil que sí ha implementado la no vacunación, eso no le quita prestigio, no le quita de repente alguna especie de valor al producto cárnico de nuestros países al ser No, países libres con vacunación. no, porque ahí yo te digo, ¿cuál es el problema? En Brasil, en cierta forma, hay producciones que son mucho más importantes por ahí o que facturan más que respecto a la carne vacuna, que es el tema del porcino y del aviar. Entonces acá ya no es un problema sanitario, sino es un problema económico, es un problema comercial. Y por eso también quiero decir de que los países en el tema comercial, si a vos te ponen, o como nos están queriendo imponer, Unión Europea libre de deforestación, ya le metemos un valor agregado que no tiene nada que ver con lo sanitario y que se termina convirtiendo de vuelta en una medida restrictiva o como le decimos nosotros, arancelaria. Entonces no tiene nada que ver y estamos mezclando el agua con el aceite y no tiene nada que ver. Entonces me parece que ahí pasa y no podemos decir nada cuando los países en lo comercial, hoy lo sabemos, que tenemos un montón de restricciones, sobre todo con Unión Europea, con respecto al tema comercial, que es el tema ese, como dije anteriormente, en lo que se refiere a la forestación, que se refiere al tema del origen, del tema del seguimiento, del tema de la identificación. Hay un montón de cosas que en algunas no son estrictamente lo sanitario. Entonces empezamos a pelear por otro tema y yo creo que el que compra en parte tiene la razón, pero como vos lo dijiste muy bien, libre es libre y no hay ningún problema. Porque eso es lo mismo que yo te diga que ando bien porque tomé un geniol o una cafeína o cualquier remedio que sea y no me duele la cabeza, o porque no tomé y tampoco me duele. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Y por ahí capaz que no tenía nada que ver y lo tomé inútilmente o demás. Así que me parece que ese punto está suficientemente claro. Repetamos lo que quieran resolver cada país, la autodeterminación, pero también convengamos que ha habido problemas con el tema de peste aviar y hay países como creo que el año pasado que fue en Honduras o El Salvador y no habían tenido contacto interno de más. Entonces tenemos que los aeropuertos y un montón de restricciones y bueno, diría criollo, ni Dios permita que nos ocurra por un sabotaje por ahí, digamos, de este punto de vista, porque acá todo el tema termina siendo comercial. Acá las restricciones en lo comercial. Básicamente, primero tocamos lo sanitario, pero después terminamos con el pirá, con la moneda, con lo que eso es, y pirapiré es lo que manda. Claro, don Martín, como vos bien ya lo mencionaste, acá se había hablado que para el 2025 se apuntaba como al levantar la vacunación contra la fiebre aftosa en nuestro país. Al momento todavía no se ha mencionado nada más o al menos no se ha hecho algún comunicado público. Ahora, en Argentina se llegó a inclusive pensar en esta posibilidad o está totalmente descartado. Tiene una postura clara de no dejar de vacunar. Está clara y nos hemos manifestado, la producción y también el SENASA, el organismo. Lo que pasa es que cuando
Se habla de los esquemas de vacunaciones y se dice erradicación, y tienen razón por ahí los técnicos. Cuando se dice erradicación hay que poner un plazo. Y por eso que el organismo sanitario del Paraguay, el SENACSA, dice el 25, por decirlo de alguna forma. Pero también nos ha dicho que si en el 25 no están dadas las condiciones, vos decís 25-30, después se verá. Tal vez en el futuro podrá ser, pero mientras tanto, por ahora, no. Por eso habrá que por ahí modificar esa palabra, erradicación, por control. Y entonces sí, no hay ningún plazo que juegue y después se irá viendo de acuerdo a las conveniencias que correspondan desde el punto de vista comercial. Pero digo, desde el punto de vista sanitario está muy claro lo que decimos nosotros, y creo, no me voy a meter demasiado, pero lo he hablado bastante con el doctor Pedro Gali, presidente de la RP, y creo que los productores del Paraguay por ahora no tienen en vista dejar de vacunar. Yo no me quiero meter, pero son comentarios que los hablamos entre nosotros, los productores, porque en cierta forma somos los que tenemos la vaca y somos los que ponemos la moneda. Entonces, básicamente, también me parece que cuando se habla de la integración público-privada, los organismos oficiales, que sí son los que están a cargo de todas estas medidas, también tienen que tener en cuenta la opinión de los privados. Entonces, a veces no se tienen que olvidar. Y a veces, nuestro país, no me voy a hacer cargo de otros, ni me voy a meter, se nos olvida y se hacen propio a veces la palabra de los técnicos porque por ahí quieren tener algún logro que no es el que corresponda. Pero bueno, no quiero generar mucho más polémica que esta. Nosotros seguramente tenemos la primera reunión de FARM en abril, el 19 y 20 de abril. Estamos conmemorando los 25 años y seguramente también se va a hacer un seminario sobre el medio ambiente, y también tenemos una reunión porque estamos incorporando a la gente de Colombia y seguramente también a la gente de productores Fedeganes Colombia y la Confederación Nacional de Ganaderos, que es de México. Don Martín, no quiero despedirme de vos sin que nos puedas también compartir información sobre otro tema, hablarnos un poco de cómo cerró el 2022 Argentina en materia de exportación cárnica, en materia de realidad pecuaria. ¿Cómo cerraron el año pasado, también teniendo en cuenta las condiciones climáticas que impactaron realmente fuertemente a nivel regional? A ver, todavía no tenemos los datos definitivos, sí sabemos algunos preliminares, tengamos en cuenta que por las fiestas y por la fecha todavía no tenemos un cierre, pero sí sabemos que fue prácticamente, no digo récord, pero fueron casi 100.000 toneladas más, 870.000 por encima de lo que se había previsto. Tengamos en cuenta que tenemos restricciones a las exportaciones, y por otro lado sí también sabemos que por la baja de los precios se dice que fueron más de 1.500 millones de dólares menos. Pero yo no quisiera tocar a fondo este tema hasta que no tengamos los números con precisión, y me comprometo seguramente para fin de mes o de mediado para adelante tenerlos, y sí hacernos eco en cierta forma lo que nos aflige, lo que nos preocupa, que hoy básicamente es esta sequía feroz que nos está tocando en gran parte del país. Nosotros acá ya no es emergencia, sino ya es desastre. Yo te hablo de la Mesopotamia, te hablo en particular de Corrientes. Ya no hay más pastos, ya es tierra lo que tenemos. Suficientemente estamos sacando permanentemente hacienda, y convengamos que la hacienda el año pasado tenemos un 60% de atraso en los precios, subió más o menos entre un 25 y un 40%. La carne subió entre un 50 y un 60%. Tengamos en cuenta que ¿por qué subió más en las carnicerías? Bueno, por los costos de inflación y de ecuación, de la luz, de los empleados, de los impuestos y demás. Y la inflación está entre el 95 y 100%. El dólar mismo tiene un atraso de un 20 o 30%. Y bueno, el panorama para nosotros es nefasto. Las preñeces seguramente van a ser malísimas. Los toros andan de turismo en el campo y básicamente la mortandad es importante. Es el tercer año que tenemos este déficit hídrico. Prácticamente 3 años nos falta un año de lluvia, estoy hablando de 1.000 milímetros de faltante, los acuíferos están muy escasos, tenemos dificultades para provisión de agua, ya sean naturales o artificiales, así que
digo que la emergencia y la situación nuestra es grave, digamos, sumamente complicada, más en este contexto donde sabemos que seguramente la hacienda en el mes, no sé, febrero, marzo, abril, cuando sea, va a subir y va a subir muchísimo. Bueno, después veremos qué es lo que pasa, pero aquel que pueda haber vendido, los precios son sustancialmente, completamente diferentes. Bueno, don Martín, realmente no estamos muy lejos también de la realidad de ustedes. Lamentamos tener que escuchar y tener que compartir este tipo de situaciones que realmente golpean con mucha fuerza a todo el sector productivo, tanto de Argentina como por supuesto también aquí en nuestro país. Vamos a guardar entonces, don Martín, ya los datos finales para que también puedas compartirlo aquí con la audiencia de ProGanadería. En cuanto a lo que fueron exportaciones y también el resumen del 2022 para Argentina, así que estaremos haciendo nuevamente muy pronto otro contacto para que puedas también, por supuesto, informarnos y informar a toda la audiencia. De momento, como siempre, agradecida con toda la información y deseándote, por supuesto, un buen fin de semana también, don Martín. Bueno, esperemos lo que nosotros, la primera palabra que estamos empleando acá, la necesidad de lluvia urgente. Y bueno, después tenemos un año que va a ser muy difícil porque tenemos elecciones este año, durante el año, así que es un año político que suponemos que va a ser muy complicado. La situación económica es muy compleja, así que tenemos un combo bastante difícil. Así que nuevamente muchas gracias y estamos a la orden.